derecho privado. Pero se podría decir de manera popular, de acuerdo al son que le toque, es mixto su naturaleza, porque puede ser procesal, administrativo o civil. Ajá. Sí, pero eso se me pasó. Perdón, ¿Y escucho. cómo se llama? No, y por ejemplo, al final podría decirse que también es público porque los registros son controlados o tiene el monopolio el Estado. Vale, miren, pues apunten así sencillo. El derecho registral es una rama del derecho privado, ¿verdad? Porque se deriva del derecho civil. ¿Estamos claros? La otra pregunta que surge es la naturaleza jurídica de los registros civiles, si es de naturaleza privada, pública o mixta. En Guatemala, nos vemos, Rixi, en Guatemala, todos los registros son de naturaleza pública, puesto que prestan un servicio público, ¿sí? Y por último, porque dependen de algún ente estatal. Y por último, en cuanto a la función, tiene ahí sí un carácter mixto porque se dan caracteres civiles, porque los actos o contratos que se escriben en los registros devienen de los particulares, de relaciones entre los particulares. De carácter administrativo, porque todas las resoluciones que emiten los empleados o funcionarios públicos son susceptibles de recurrirlos mediante los recursos administrativos regulados en las leyes. ¿Sí? Y de carácter procesal, porque algunos actos, algunas resoluciones que emiten los registros, pues pueden ser susceptibles de llevarse a la vía judicial. ¿Estamos? Sí, licenciado, muchas gracias. Ok. Última vez. Derecho registral es una rama del derecho privado. Naturaleza de los registros en Guatemala es que son registros públicos y la naturaleza en cuanto a la función es mixta porque tiene caracteres civiles, caracteres administrativos o caracteres procesales. Muy bien. Aquí pueden ya a los que les interesa siempre qué es lo que vamos a ver de tema, pueden poner esto como tema el día de hoy. Naturaleza constitucional y de certeza y de seguridad jurídica, ¿verdad? Ese puede ser el tema, ese es el tema, mejor dicho. ¿Sí? Bueno, como ya lo habíamos adelantado, ¿por qué es que necesitamos registros públicos? ¿Por qué es de que necesitamos inscribir ciertos actos que se dan dentro de nuestras relaciones en vida, ¿verdad? Dentro de las relaciones de los particulares? Radica en un principio y derecho humano básico. El primero se identifica como el derecho a la identidad. El derecho a la identidad, y el segundo derecho es la propiedad privada. ¿Por qué? Porque nosotros en el constante devenir de nuestra vida, pues hay un derecho humano que establece que nosotros tenemos que tener una identidad, que es el pilar fundamental de la sociedad, toda vez de que con base a ese principio, a ese derecho humano de identidad, nosotros podemos adquirir derechos y contraer obligaciones. De tal suerte que, por ejemplo, ustedes ya vieron en derecho civil cuáles son las teorías de la personalidad. Perdón. La teoría de, perdón, sí, de la personalidad. Pues tenemos la teoría de la concepción, tenemos la teoría de la viabilidad, tenemos la teoría del nacimiento y tenemos la teoría ecléctica. ¿Se acuerdan de eso?
Sí, licenciado. Es decir, el Estado protege la vida desde el momento de la concepción. Eso está contemplado en el artículo número, en el artículo número 3 de la Constitución Política de la República, que regula: el Estado garantiza y protege la vida desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Desde el momento que nacemos, con base a este principio, pues usted tiene derecho a obtener una nacionalidad en el país donde usted haya nacido. Tiene derecho a que lo vayan a inscribir al registro, en este caso, al Registro Nacional de las Personas. Y pues desde esa inscripción, usted ya va a tener un estado civil, ¿verdad? Como lo establece el reglamento de la Ley del Registro Nacional de las Personas. Es el encargado, el Registro Nacional de las Personas es el encargado de dar la certeza y seguridad jurídica necesarias para lograr establecer ese derecho a la identidad que tenemos nosotros como seres individuales. Por ejemplo, que hemos nacido en Guatemala y que de padre o madre guatemalteco, ¿verdad? Cuando ustedes vayan a estudiar Derecho Internacional Público, creo yo que es, les van a enseñar la teoría de la nacionalidad, donde tenemos el jus sanguinis y el jus soli. El jus soli establece que la persona va a pertenecer a un determinado país, a una determinada nacionalidad, por el simple hecho de haber nacido en determinado país. Ejemplo, en Estados Unidos, si una señora llega en estado de gravidez y pues tiene su niño allá en Estados Unidos, pues el niño va a ser reclamado como estadounidense. Y pues ya va a tener todos los beneficios que ofrece el sistema de los Estados Unidos de América, ya puede ser inscrito allá y puede obtener la nacionalidad estadounidense. Sin embargo, en otros países, creo que Alemania me habían dicho que ya no era así. No sé si alguien sabrá algo del tema. Aunque usted nazca ya en Alemania, pero si sus padres no son originarios de Alemania, pues allá no se le reconoce su nacionalidad y tiene que ir usted al estado de donde son originarios. Tienen que llevarlo al estado donde son originarios sus padres para que le puedan realizar la inscripción respectiva en el registro civil relacionado, ¿verdad? ¿Y por qué es importante esto? Porque acordémonos que las personas tenemos capacidad, ¿verdad? Capacidad que es aquella aptitud para ser sujetos de derechos y obligaciones. Y como les he venido repitiendo, los actos y contratos que se inscriben en los registros, pues devienen de los particulares. Entonces, en ese sentido, el principio o derecho de identidad permite a que las personas puedan inscribirse, pertenecer a un determinado grupo o determinado país y poder ejercer sus derechos y obligaciones. ¿Qué derechos? A los 14 años, pues yo puedo contratar, puedo celebrar un contrato de trabajo, porque ahí ya vienen lo que son la capacidad de goce, capacidad de ejercicio, capacidad relativa, capacidad absoluta. Al adquirir la mayoría de edad, pues yo ya puedo votar, ya puedo ejercer mi derecho a voto, que es en el Tribunal Supremo Electoral, el ente encargado, etcétera, ¿verdad? No les digo comprar una casa porque usted siendo menor, pues puede comprar una casa, lo puede hacer alguien en representación suya, etcétera, ¿verdad? Este principio de identidad, como les digo, está regulado en el artículo 3 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Por otro lado, tenemos lo que es el derecho a la propiedad privada. Ese es un derecho fundamental que protegen los estados que están desarrollados o que están en constante desarrollo. ¿Por qué? Porque ese es un mecanismo, la propiedad privada es un mecanismo para
poder alcanzar el objetivo que es el bien común, que consiste en el desarrollo integral de cada miembro de un Estado. Vamos ahorita a leer el artículo 35 de la Constitución Política de la República, por favor. Perdón. Perdón, es el artículo 39. O bien, ahí ese artículo me ponen el 39. El artículo 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece: se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona. ¿Qué significa inherente? Que por el simple hecho de ser persona, pues nos está siendo reconocido ese derecho humano que es la propiedad privada. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. Entonces, esos son los dos principios fundamentales en los que se basa también el derecho registral. Primero, el principio de identidad, y el segundo, derecho a la propiedad privada. Ahora vamos a leer el artículo 29. ¿Alguien que me lo pueda leer, por favor? Lo leo yo, Lick. Por favor. Artículo 29 de la Constitución Política de la República de Guatemala: libre acceso a tribunales y dependencias del Estado. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Los extranjeros únicamente podrán acudir a la vía diplomática en caso de denegación de justicia. No se califica como tal el solo hecho de que el fallo sea contrario a sus intereses, y en todo caso deben haberse agotado los recursos legales que establecen las leyes guatemaltecas. Ahí está. Por favor, ahí quedémonos en ese artículo, por favor, porque es bien importante y recalca e ilustra todo lo que hemos hablado durante estos 3 días. En primer lugar, toda persona regula el artículo 29. Cualquier persona, entiéndase una persona individual, una persona jurídica, una persona nacional, una persona extranjera, tiene libre acceso a los tribunales, que se refiere a juzgados, dependencias y oficinas del Estado, entiéndase organismo ejecutivo, entiéndase organismo judicial, para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Entonces, ¿qué se refiere a esto? Lo que veníamos hablando. En primer lugar, en Guatemala los registros son públicos y todas las personas podemos acudir a ellos a solicitar cualquier información en específico que necesitemos de cada registro público. También, en caso de que algunas cuestiones consideremos nosotros que no están de acuerdo o dentro del marco de la ley, de algunos actos o resoluciones que emitan los empleados o funcionarios públicos, pues podemos ejercer nuestras acciones. A eso es a lo que se refiere con, por ejemplo, impugnar con los recursos administrativos en función de la naturaleza de carácter administrativa que tienen en cuanto a las funciones los registros públicos, o de acudir ante un órgano jurisdiccional a satisfacer la necesidad de una pretensión que tengamos. ¿Sí? Ahora vamos, alguien que me lea el artículo 30, por favor. Por favor, esos artículos me los tienen bien apuntaditos. Artículo 30. Publicidad de los actos administrativos. Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener en cualquier tiempo informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten, y la exhibición de los expedientes que deseen consultar,
salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos, de seguridad nacional o de los actos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia. Muy bien. Acá este artículo 30 también es la base fundamental que nos permite a nosotros, como ustedes van a ver en derecho administrativo, nosotros nos denominamos administrados. Entonces, todos los actos que emitan los funcionarios o empleados públicos deben de ser públicos. Y todos son públicos, deben de ser públicos. Y usted, pues, si tiene algún interés en obtener en cualquier tiempo algún informe, alguna copia, alguna reproducción, alguna certificación o la exhibición de expedientes, pues lo puede hacer. Por ejemplo, como les decía yo al inicio de la clase, ahora ya tenemos la norma y la base fundamental. Cuando usted vaya a redactar sus memoriales, pues ya tiene ahí su artículo 30, que es su fundamento constitucional para lograr hacer su petición. La mayoría solo consignan el artículo 28, derecho de petición, ¿verdad? Pero a mí me gusta siempre aportar o ilustrar artículos que sean más específicos a efecto de que el funcionario empleado público no me vaya a salir jugando la vuelta indicando que no fundamenté en derecho mi pretensión. Usted va al registro de la propiedad, usted puede ir a solicitar una certificación del historial completo de una finca con el objetivo de determinar, en primer lugar, a quién le pertenece la finca. En segundo lugar, si la misma tiene algún gravamen, alguna hipoteca, si tiene alguna anotación, si tiene alguna limitación. Y ya pues con eso puede determinar usted lo que estime más conveniente a sus intereses. Usted puede ir a algún órgano, puede ir al registro mercantil, como ustedes ya saben. Si yo necesito saber si una sociedad anónima existe, está reconocida su personalidad jurídica, pues yo puedo solicitar una copia, una reproducción, una certificación en donde puedo establecer esos extremos. ¿Quiénes han sido o quiénes son sus administradores? ¿Quiénes han sido sus gerentes? Si yo quiero saber, como lo decía el compañerito en la clase anterior, a quién le pertenece una marca o si una marca existe o no existe, perdón, está inscrita o no está inscrita, pues debo ir al registro de la propiedad intelectual a solicitar esa información, el cual me la debe de dar sin mayores preámbulos. Si yo quiero saber si una persona ha utilizado o utiliza otros nombres, pues voy al Registro Nacional de las Personas a solicitar un certificado de nacimiento. En los certificados de nacimiento, pues siempre se hace constar todos y cada uno de los cambios que se han tenido a través de la vida de la persona. Al inicio, pues cuando usted le inscribe en su partida de nacimiento, pues únicamente va a aparecer su nombre, el nombre de sus papás, el nombre de su nacimiento, perdón, la fecha de su nacimiento, pero por ejemplo, si usted se llamaba Carlos y después le ponen Ricky Martin, sus padres le ponen Ricky Martin o usted se cambia a Ricky Martin porque ya es mayor de edad, pues en su certificado de nacimiento va a ser constar, ¿verdad? Que el inscrito arriba indicado otorgó cambio de nombre y ahora se llama Ricky Martin, ¿verdad? Otra cosa, si usted celebró matrimonio, pues ahí va a aparecer, ¿verdad? Él arriba inscrito contrajo matrimonio con la señora tal y tal, y toda esa bitácora, pues le va a aparecer en su registro, en su inscripción de su partida de nacimiento y en la certificación de la misma que le sea extendida por el registro. ¿Alguna duda? No, licenciado, gracias. Sí, Lick, buenas tardes. Disculpe,
Fíjese que, de acuerdo a lo que yo comprendo, la naturaleza jurídica, según lo que usted nos dio en lo que nos acaba de decir en la teoría, es pública, porque todos los registros son públicos. Entonces, yo pienso que el artículo 30 constitucional es el fundamento legal de esta naturaleza jurídica, porque expresa todos los actos de la administración son públicos. No sé si estoy equivocado, Lick. Gracias. Así es, no está equivocado, está bien, así es. También eso se toma como fundamento constitucional, ¿verdad? Solo que nosotros lo tomamos desde otro punto, ahorita desde el punto de vista de la naturaleza constitucional de certeza y de seguridad jurídica. Es decir, el objetivo o la función principal de los registros que existen en Guatemala es darle esa certeza y seguridad jurídica a los actos que aparecen ahí inscritos. Y esa también es la base fundamental, no hay ningún problema. No es que vamos a decir, el artículo sirve para distintos fundamentos de distintos temas. Correcto, gracias, Lick. Así es. Me gusta su nivel de análisis, o de lógica. Así es, vamos viendo por partes. Y es que no encuentro otro fundamento. Muy bien. Entonces, esos son los dos principios de naturaleza no solo constitucional, porque el derecho a la identidad es un derecho humano que trasciende cuerpos normativos, es decir, es un derecho humano de que toda persona debe pertenecer a un Estado en sí. Y el otro, pues, es el fundamento constitucional, donde establecemos claramente que una de las funciones del Estado es el derecho, es la protección de la propiedad privada. Pero el artículo 39. El artículo 39. Y ahora vámonos al artículo 39 otra vez. En este caso, los registros públicos funcionan dentro de estos marcos normativos que dependen o devienen de la Constitución, que después se desarrollan en normas ordinarias. En Guatemala debe de existir transparencia en estos registros para que las personas que estén interesadas en invertir y que precisamente esto funcione como que coadyuve para el desarrollo del Estado de Guatemala, pues deben de garantizarse esa seguridad y certeza jurídica. El artículo 39, segundo párrafo, establece, ¿verdad? El Estado garantiza el ejercicio de este derecho de la propiedad y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos. Si queremos que vengan a invertir acá en la República de Guatemala, pues tenemos que tener registros públicos que que den esa seguridad de que lo que está ahí es lo que es información, que es lo que es realmente es. Porque, por ejemplo, si viene una sociedad y quiere celebrar algún contrato con algún ente jurídico acá en Guatemala y pues resulta que ese ente utilizó documentación falsa y no podemos comprobarlo por medio de los registros, pues nadie va a querer invertir en Guatemala. Por ejemplo, si yo quiero comprar una propiedad, el Estado me debe dar la seguridad y la certeza de que lo que yo voy a comprar, el propietario que me lo está vendiendo, él es efectivamente el propietario. Sin embargo, vamos a ver problemas como lo dijo el compañerito en la clase anterior, que había acudido al registro de propiedad intelectual, había solicitado una constancia de negativa de la marca
que él quería inscribir, le habían dicho que no, y al final después, cuando inició el procedimiento, resulta que sí, ya había otra marca inscrita. Entonces, dice uno, ¿para qué está entonces el registro si me va a dar información que no es certera? Anteriormente en Guatemala, pues había una incertidumbre y no había, los registros pues no eran tan, no tenían esa fidelidad que deben de tener los registros, es decir, no nos daban las garantías. Vamos a ver, por ejemplo, en el registro de la propiedad que antes del año 2000, antes del año 99, perdón, alguien levantó la mano, muchos registros, pues muchas inscripciones de fincas estaban alterados. Por favor, Elmer. Sí, licenciado, buenas tardes. Tenía una interrogante según el artículo 30. Eh, yo lo que me he dado cuenta es de que, según lo que establece el artículo, todos los actos son públicos. Pero a mi punto de vista, yo considero que hay una limitante. Usted me preguntaba por qué, pero usted me va, bueno, ya que en algunas ocasiones cuando uno va a solicitar independientemente a qué registro público, la persona que lo atiende a uno le dice las palabras, para qué fin lo va a utilizar, cuál es el objeto, para qué lo vas a utilizar, eh, y algunos otros términos así, ¿va? Coloquiales que se manejan. Y eh, dependiendo qué le responda uno, a veces se lo dan o a veces no se lo dan. Por ejemplo, cuéntenos más a profundidad cuál ha sido su experiencia. Por ejemplo, a veces he ido a solicitar certificado de nacimiento, siempre y cuando ya pagando los costos administrativos. Entonces, la persona que lo atiende a uno le preguntan, ¿usted para qué lo va a utilizar? ¿Qué parentesco tiene con la persona? Si tiene algún parentesco, pues uno tiene que demostrar, ¿va? Efectivamente con su DPI, y entonces derivado de eso, pues no hay ningún problema. Pero si ya es otro tipo de persona y no hay ningún parentesco, ahí como que le dicen a uno, usted no puede solicitar ese tipo de documento. O a veces en información en alguna municipalidad le preguntan a uno, ¿usted para qué lo va a utilizar ese tipo de información? Quiero saber, y a veces se ponen así con esa negativa de que sí, mire, pero ese tipo de información no lo puedo utilizar. O en otras entidades que le ponen a uno o tratan la manera de no dar ese tipo de información porque uno dice, quiero saber para qué es, va, o quiero tener conocimiento sobre tal tema. Ok, vamos por Pero, partes, vamos por partes. Escuchen, chicos. No, en el Registro Nacional de las Personas, ellos no le tienen a usted por qué preguntar para qué necesita usted un certificado de nacimiento. El problema podría darse en que si tal vez la persona no aparece y tal vez usted quiere hacer un trámite en nombre de otra persona. Ahí sí lo cuestionan a uno. De hecho, yo cuando llego y, por ejemplo, me dice la persona, mire, yo no aparezco inscrito. Bueno, entonces yo me voy a lo que es digitaciones, enmiendas, y me preguntan, mire, pues yo soy el abogado y efectivamente, como usted dice, tiene que traer un familiar. De hecho, aquí traigo carta, pero es para esas cuestiones. Si no, pues lo que hago es, como le digo, acudir a la vía judicial para llevar el trámite o el procedimiento en la vía judicial, pero ningún registro pues le cuestiona a usted. Pues la pregunta esa está fuera del marco de la ley. Usted, por ejemplo, ahora en Registro Nacional de las Personas puede solicitar certificaciones vía electrónica. Y ahí el sistema no le va a preguntar para qué lo quiere. Usted lo puede hacer.
En las municipalidades, sí, en algunos entes que autónomos, cuando usted va a pedir algún tipo de información, Dios me guarde, sí, créame, sí, eso sí, ahí sí le doy la razón. Por eso es de que existe la Secretaría de Acceso a la Información Pública por parte del, que es un ente que depende de la Procuraduría de los Derechos Humanos, en donde pues ahí puede usted ir a interponer una denuncia de por qué no quieren dar esa información. O si no, puede pedir información a través de la Ley de Acceso a la Información Pública. Pero en las municipalidades hay una particularidad. Yo cuando voy a celebrar un contrato de compra-venta, chicos, yo vengo y les digo a la persona, mire, ¿cuánto vale el bien inmueble? Necesito saberlo, yo me interesa más el valor de la municipalidad, porque en la municipalidad es donde aparece el valor máximo que tiene, que está evaluado el inmueble, y ya con eso para mí yo no tengo problema porque ya no se le pone un valor inferior a la matrícula municipal. Sin embargo, a veces cuando van también las personas a solicitar un estado un estado de la matrícula municipal, le preguntan a uno por qué, o mire, yo necesito saber el precio de esta propiedad. Las municipalidades, eso es ilegal. Ahora ocultan cuánto es el valor que tiene cada propiedad. Le cobran a uno entre 15 a 30 quetzales para que le den a uno un certificado de la Dirección de Catastro de Avalúo de Bienes Muebles, ¿verdad? Pero cuando ustedes ejerzan, pues van a entender que eso no es así. Sin embargo, sí se pueden dar esas situaciones, pero no es lo correcto, ¿verdad? Por ejemplo, Lick, en la municipalidad, sin ir muy lejos, en la municipalidad de acá de la ciudad, si uno quiere, es decir, si uno solicita el valor fiscal por metro cuadrado de una propiedad, tiene un valor de 50 quetzales. Pero eso ya es otra cosa, ¿verdad? Porque uno está solicitando valores, ¿verdad? Entonces, no es como solicitar, por ejemplo, cuál es la dirección municipal de esta finca. Entonces, creo que las municipalidades ahora le han puesto costo a la diferente clase de información que ellos, de las que les son solicitadas. Pienso yo que algo por ahí va la cosa por gastos administrativos. No sé cuál es la justificación, pero hay algunos datos que sí los dan gratis y otros que sí los cobran. Precisamente, Héctor, es que, ¿sabe cuál es el problema? En el año 2012, pues se reformaron las leyes tributarias en donde se establecía que cuando usted iba a hacer una compra-venta, pues tenía que consignar el valor máximo que le aparece inscrito en cualquiera de los lugares donde aparece inscrito su bien inmueble. Las propiedades, chicos, tienen diferentes valores. Por ejemplo, cuando usted lo inscribe en el DICABI, ahí le aparece un valor. En el contrato le aparece otro valor. En la municipalidad le aparece otro valor. Pero, como les digo, siempre por lo regular, el valor más alto que tiene la propiedad es el que aparece en la MUNI. Derivado de eso, Héctor, es que ellos, no sé a quién se le ocurrió toda esa información era gratis antes de 2012. Usted iba, mire, deme un certificado de la matrícula municipal de tal inmueble y se lo daban y no le preguntaban a usted, mire, ¿y para qué lo quiere? Cosas así. Y no le cobraban, ahora le cobran a uno. Pero es por ese negocio, ¿verdad? Como las municipalidades solo viendo de dónde obtienen o de dónde captan ingresos, pero eso es ilegal también porque es un cobro que no constituye una tasa, un arbitrio, porque no hay una contraprestación, pues no hay un servicio que me estén brindando. Antes, el valor de las propiedades aparecía cuando usted le mandaban su cobro del pago de impuesto único sobre inmueble. Ahora le preguntan también a usted si usted es el dueño de esa propiedad que está solicitando esa información. Ellos lo toman desde el punto de vista de que ellos no son registros.
Ellos son un ente autónomo, dicen, y que, o sea, y casi que es un mini gobierno que el que tienen, ¿verdad? Ese es el problema, lamentablemente. Pero, circunscribiéndonos a los registros públicos, usted puede ir a solicitar toda la información que ellos tengan de la información determinada que usted necesite, como ya lo hemos visto, y no le tienen por qué cuestionar. Distinto es que, por ejemplo, yo quisiera ir a inscribir a un hijo que no es mío, ¿verdad? Obvio que eso no se puede. ¿Estamos? Sí, en el Muy caso de bien. RENAP, pues sí, estoy totalmente de acuerdo, no tienen por qué cuestionar, ¿verdad? Ahí la información es pública y cualquier persona puede ir a solicitar cualquier certificado de cualquier persona, ya sea nacimiento, soltería, matrimonio o defunción, que no tiene por qué haber ningún reparo, ¿verdad? Exacto, exacto. Solo es en las MONIs donde se ponen con esos temas. Entonces, bueno, ahí están esos dos derechos, el derecho a la identidad y el derecho a la propiedad privada. El derecho a la identidad porque es un derecho, como ya lo habíamos visto, el cual cuando nace la persona se inscribe en el registro respectivo y al adquirir la mayoría de edad, artículo 8 creo que es del Código Civil, ¿verdad? Pues ya se pueden adquirir derechos y contraer obligaciones. Y el derecho a la propiedad, pues lo que busca el ser humano es ese desarrollo, ¿verdad? Pero ¿cómo voy a obtener yo ese desarrollo? Que existan registros públicos que tengan información segura, certera y confiable. Ahora nos vamos a lo que es el contenido del derecho registral. El contenido, este ya es otro tema, ¿verdad, chicos? El contenido del derecho registral es que con relación a las materias, pues volvemos siempre al mismo tema. El derecho registral va a tener de contenido diversas materias, ¿verdad? Por ejemplo, lo que es los que tienen que ver con el acto de inscripción, criterios de calificación, la publicidad registral y los efectos que todo ello provoca en la sociedad. Yo me voy a inscribir a mi hijo al Registro Nacional de las Personas, pues el efecto jurídico que va a producir eso es que yo ya me constituyo como un obligado a prestar alimentos a favor de mi hijo. Y él tiene el derecho a recibir la alimentación, estudio y vestuario. Si yo voy a inscribir un bien, yo compro un bien inmueble, pues los efectos que eso provoca es de que yo ya voy a tener un bien inmueble del cual voy a poder disponer libremente conforme lo determina la ley, y ya también me va a generar obligaciones como lo que es el pago del impuesto al valor, el pago del impuesto único sobre bienes inmuebles, que es un pago anual que se hace, ¿verdad? Pero ya hablando en materias específicas que le son propias al derecho registral, pues podemos hablar que en primer lugar tenemos el derecho civil, porque ya lo habíamos explicado. El derecho registral es una rama de derecho privado que se deriva del derecho civil. ¿Y qué podemos hacer? ¿Cuál es el contenido del derecho civil? Si usted celebra un contrato de mutuo con garantía hipotecaria, pues lo va a inscribir al Registro General de la Propiedad. Va a inscribir esa hipoteca que se ha constituido a su favor. Si usted celebra un matrimonio, pues ese matrimonio debe de inscribirse al Registro Nacional de las Personas. También otra materia que tiene es la relativa al derecho mercantil, al derecho a propiedad intelectual, entre otras, ¿verdad? Y todas estas materias se han excedido no solo a nivel nacional e internacional, porque, como les digo, si usted quiere mandar, por ejemplo, un documento al extranjero, pues de primero lo va a solicitar al registro respectivo
y luego pues presenta la apostilla para que en el país extranjero acepten ese documento como legal, como válido. ¿Por qué? Porque deviene de una institución pública que presta un servicio público, que presta una función de carácter civil, administrativo y procesal, ¿verdad? Todo eso es lo que vamos a ver de contenido del derecho registral. Tiene su materia que le es propia y que tiene que ver con la relación con esos actos, como ya lo habíamos indicado. Y de todas las materias que podemos hablar, de derecho a garantías mobiliarias, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales que se inscriben en el registro de personas jurídicas, los mandatos que usted va a otorgar cuando sea notario, que se escriben en el Archivo General de Protocolos, Registro Electrónico de Poderes del Organismo Judicial. Y en síntesis, si usted se va a dedicar al notariado y se va a dedicar a estas materias, pues lo más seguro es de que usted va a estar llegando a estas oficinas públicas. Con relación a los sujetos, pues vamos a hablar de los registradores, los usuarios de los registros públicos, y se puede incluir incluso, valga la redundancia, se puede incluir a los terceros. Los sujetos van a ser aquellos los que van a intervenir dentro de todo ese procedimiento de ese acto de inscripción. Yo celebro una compra-venta, yo soy el usuario, acudo al registro de la propiedad para que me lo inscriban, ahí pues se va a llevar un procedimiento y van a ser los registradores auxiliares los que van a calificar el documento y pues van a determinar si procede su inscripción o no, o si tiene algunas deficiencias o si lo suspenden. E incluso a los terceros y aquellos que tal vez el derecho no esté inscrito a favor de ellos, pero por ejemplo tienen el interés ya sea de comprar una propiedad, quieren saber a nombre de quién está, etcétera, ¿verdad? En nuestro caso, como les había dicho, están los registradores que por lo general son designados por la autoridad de gobierno. De hecho, a mí me gustaría ser registrador general de la propiedad, ¿verdad? Son uno de los funcionarios que más ganan en Guatemala y son los que se mantienen menos en el ojo del huracán, ¿verdad? Y para ser registrador general de la propiedad, pues se debe de cumplir con el único requisito de tener 5 años en el ejercicio de notariado o ser registrador del Registro Mercantil General de la República o ser registrador del Registro de la Propiedad Intelectual. Obvio, estos van a tener auxiliares porque son instituciones que tienen distintas áreas. Por ejemplo, en el registro de la propiedad tenemos a lo que son, en primer lugar, al registrador general. En segundo lugar, a los registradores auxiliares. Tenemos también a los operadores. Tenemos el área de rectificaciones. Tenemos el área de asesoría jurídica que no sirve de mucho a veces. Yo puedo ser su asistente, muy bien, etcétera, ¿verdad? Y los usuarios, como les digo, son tanto personas nacionales o extranjeras, individuales o jurídicas, de derecho público o privado, que necesitan accesar al registro a aspecto de escribir un hecho jurídico, un acto, un negocio, contrato, ya sea por voluntad propia o porque la ley así lo ordena. Si yo puedo ser un tercero, por ejemplo, Ministerio Público, me presentan una denuncia de que una persona fue despojada de su propiedad, pues yo solicito al registro como fiscal del Ministerio Público información que me ayude con la investigación para determinar qué fue lo que pasó ahí, para pedir información del historial completo de alguna finca y poder llevar la investigación. Si yo quiero saber, ahorita por ejemplo,
yo voy a llevar un procedimiento de declaratoria de ausencia. Pero ya estaba viendo de que dentro de los requisitos, pues yo necesito solicitar información acerca de si la persona abandonó el país o no. Y esto lo puedo solicitar al Instituto Guatemalteco de Migración por medio de un certificado de movimiento migratorio. Entonces, ese es un ente público que tiene información pública y que me la puede proporcionar a mí, ya sea de forma individual o por medio de juzgado. Helen. Licenciado, buenas tardes. Muy buena tarde. Perdone la pregunta o la consulta. Fíjese que oportunamente en lo que es el archivo de protocolo, la experiencia que yo puedo indicarle a nivel registral es que fueron rechazados los documentos entregados en su momento por una notaria en virtud de que los timbres habían sido timbres falsos. Y para mí fue una experiencia muy notoria, toda vez que no había escuchado que eso sucediera y quería compartir. Muy bien. De hecho, voy a hacer un poco de catarsis ahorita y los que sean procuradores me van a entender con relación al tema. Cuando yo otorgo un mandato, chicos, de veras que es un dolor de cabeza porque ya no sabe ni cómo denominarlo. Porque muchas veces en el Archivo General de Protocolos le dicen a uno un nombre, ya después le cambian a otro nombre o los criterios registrales son, no sé, con relación a su caso, pero la notaria sí era notaria o no era notaria o era usurpadora, no sé. No, licenciado, fíjese que sí, es notaria como tal. Sin embargo, pues se compraron, se otorgaron los timbres respectivos, pero en el archivo ellos aducían que los timbres pues no eran aceptados por tratarse de timbres falsos. Sin embargo, pues ella en su momento se respaldó con su factura de compra indicando que a ella ya se los habían entregado y que porque los estaban denegando, y ellos ahí en el archivo indicaron que la máquina que los visa los estaba rechazando. Interesante. ¿Y al final cómo lo resolvió? Cambiando los timbres, cambiando el documento, cambiando los timbres por sustituyéndolos. Ah, muy bien. Igual Pero es una experiencia que quería compartirle porque muy poco vista, pero llama la atención que haya dado un problema de esa magnitud, licenciado, ¿verdad? Y era algo que yo quería compartirle a usted y a mis compañeros. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Sí, el problema con esto es que el perjudicado es el usuario, el solicitante, ¿verdad? Porque uno confía en el notario. Tal vez el notario fue sorprendido en su buena fe. Lo que pasa es que muchas veces compramos nosotros timbres en la calle, pero es porque por alguna razón no nos da tiempo. De hecho, ese fue el gran problema ahorita el día martes que ya se quiere implementar por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala el timbre forense electrónico. Sin embargo, muchos colegas están reacios al cambio, pero tampoco presentan propuestas, porque a veces nos quedamos sin timbre, máxime en estas fechas. Usted va a buscar ahorita tal vez timbres fiscales y ya casi no hay, porque los acaparan. No sé por qué razón los acaparan, ¿verdad? Pero sí es muy difícil en esta época encontrar. También en la Procuraduría General es un dolor llevar y gestionar expedientes, así es. Están agotados, dice. Ay, Dios mío, yo necesito hacer unas auténticas de documentos y unas legalizaciones de firmas. Una legalización de firmas y una legalización de documentos. Ese es el nombre, perdón. Bueno, continuemos pues. Bueno, eso no había visto. Lo hacen para venderlos el otro año más caro, sí, pero no entiendo. Las reventas de por sí. Yo he comprado así, pero porque, por ejemplo, hay veces de que el cliente quiere que su documento lo más pronto posible. Bueno. Entonces, hasta ahí lo dejamos, chicos. Ya son las 5. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan?
Los que ya pueden abandonar la sesión. ¿Quién es el encargado de imprimir esos timbres forenses? Bueno, está el decreto 8296, José Luis, del Congreso de la República, y que delegó al Colegio de Abogados y Notarios. Permítanme. Busco. Acá. Espero que esté acá mi reglamento del timbre. El decreto 8296, y precisamente establece, ¿verdad?, de la fabricación, artículo 5. Los timbres forenses y notariales serán fabricados por el Taller Nacional de Grabados en Acero del Ministerio de Finanzas Públicas. La Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala podrá encomendar a otra entidad pública o privada dicha fabricación, velando siempre porque las estampillas sean fabricadas mediante los procedimientos y en el papel que mejor garanticen la seguridad y calidad de las especies. No tengan pena, ya pueden abandonar los que quieran, solo los que tengan algunas duditas, pues yo se las aclaro. Actualmente creo que el Colegio de Abogados y Notarios ya no